red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces. Qué maravilla con esos colores que cada semana nos traen también desde el Consejo de la Juventud de Extremadura, que además hoy vienen bien acompañados también, porque ya hemos dicho que vamos a hablar de jóvenes, no solamente de aquí desde Extremadura, sino también de un poquito más allá. Nos acompaña, como muchas semanas, como es habitual, desde el Consejo de la Juventud Extremeña, su presidenta, Olga Tostado. Buenos días. Hola, buenos días. Y como digo hoy, Olga, vienes muy bien acompañada también desde el Consejo de la Juventud, no de Extremadura, sino de España, ¿no? Porque tenemos ahí también al teléfono a su presidente, Manuel Ramos de la Rosa. Buenos días, Manuel. Muy buenos días. Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar siempre, pero ¿por qué estás hoy así juntos? Explícanos, Olga, ¿de qué vamos a hablar? ¿Por qué nos acompaña Manuel hoy? Bueno, pues justo la semana pasada salía el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Cada 6 meses sale un informe general, luego ya cada comunidad autónoma tiene la posibilidad de hacer la separata. Y bueno, la semana pasada se reflejaban los últimos datos, lo que pasa que son datos previos a la pandemia, pero sí que queríamos hablar de ellos como para ir poniendo ya en aviso, aunque ya lo hemos venido haciendo durante toda la pandemia, la verdad. Pues queríamos ir poniendo en preaviso de lo que va a venir después, que van a ser todavía los datos mucho más graves, porque aunque hablemos así con alegría, la verdad es que siempre cuando hablamos de lo que vamos a hablar ahora y juventud, siempre pues los datos son muy negativos también, para que nos vamos a engañar. Además que sí, es una fotografía de situación que decimos que es prepandemia y bueno, me temo que no va a mejorar demasiado tampoco con este confinamiento que hemos tenido y con esta situación en que los jóvenes siempre salen bastante perjudicados. Teniendo esa fotografía fija, Manuel, estamos hablando concretamente de la visión prepandemia, como estamos diciendo, y cuáles serían las conclusiones principales de este estudio. ¿Cómo está la juventud extremeña, por ejemplo, en comparación con otras comunidades? Pues fíjate, es lo que tú dices, ¿no? Este informe lo que nos da sobre todo es entender muy bien cómo hemos entrado en la pandemia, porque esto va a ser crucial para luego cuando hagamos los análisis que bueno ya se están haciendo de cómo lo hemos atravesado y cómo estamos ya afrontando pues el desconfinamiento y todo esto, saber de dónde veníamos, ¿no? Y los datos que teníamos a nivel general no eran demasiado buenos. Teníamos pues por debajo de un 20% de emancipación juvenil, teníamos más de un 20% de paro juvenil y luego estaban los datos de pobreza, ¿no? Que quizá esto nuestro observatorio se llama Observatorio de Emancipación y normalmente siempre ha hablado de empleo y de vivienda. Sin embargo, en los últimos años ya empieza a haber un nuevo eje que es el de la pobreza, que influye muchísimo, por supuesto, en el empleo y en la vivienda, o más bien el empleo influye sobre la pobreza, ¿no? Y también el acceso a la vivienda que tengas. Ahí van dados de la mano, desde luego, porque es algo que se conjuga y que siempre viene aparejado uno a otro, porque además esto de la emancipación es mucho más que el trabajo, es mucho más que la vivienda, es ese ánimo y esa seguridad que hace falta. ¿Y cómo estarían entonces esos datos, Manuel? Pues de pobreza, la media estatal en 2019 estaba un poco por encima del 30%, lo cual ya es pues una cuestión demencial, ¿no? 1 de cada 3 personas jóvenes en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, que es así como se mide la tasa AROPE, que es el indicador que se usa en toda Europa para medir esto. En Extremadura, los datos específicos y el análisis concreto aún no podemos dároslo porque esto lo haremos en una separata y bueno, el Consejo de la Juventud de Extremadura os lo presentará con mucho más detalle dentro de unos pocos días. Pero sí que adelantar que el dato de pobreza es muchísimo mayor en la comunidad autónoma de Extremadura que en el resto del Estado. De hecho, es mayor, pues fácilmente más de 15 puntos porcentuales. Es decir, si la población general estatal está en algo más de un 30%, la población extremeña joven
está en un riesgo de pobreza o exclusión social pues de más del 45%. De hecho, probablemente se acerque al 50%. Madre mía, Entonces, mucho trabajo por delante, desde luego, también para nuestro Consejo de la Juventud. Olga, cuando veis estos datos, esto que nos está diciendo Antonio, ahora seguiremos hablando de ello, ¿qué os planteáis? Hay que ponerse las pilas, vamos, vosotros no paráis en todo el año, desde luego. Sí, bueno, cuando hablamos y cuando le trasladamos todas estas preocupaciones, pues al final a quienes nos representan y también a quienes nos gobiernan, más allá de plantearles cuestiones concretas, pues que también, ¿no? Siempre hemos dicho que necesitamos planes de empleo juveniles, pero estructurales, ¿no? Que vean que el problema de la precariedad juvenil, de la situación de las personas jóvenes en Extremadura es muy estructural y que aunque las personas jóvenes somos muy diversas, con distintas formaciones, con distintas situaciones, ¿no? Pues en el ámbito rural, en el ámbito urbano, etcétera, al final el problema es muy estructural, ¿no? Y así se lo hacemos llegar y así se lo planteamos también. El mensaje que lanzamos no solamente a quienes nos representan o a quienes nos gobiernan, sino también a la sociedad es que se tome la cuestión juvenil con cierta seriedad, ¿no? Cuando se habla de que estamos a gusto en casa de nuestra familia, además de que nosotros pensamos que es mentira, ¿no? También se está como apaciguando o invisibilizando el problema de crear, pues, un plan vital o una planificación vital ya ni siquiera a corto plazo. Y ahora además todavía acentuado porque muchas personas jóvenes que estaban fuera de Extremadura, porque ya sabemos pues que en Extremadura encontrar un empleo es muy, muy complicado, ¿no? Tenemos la segunda tasa de paro más alta de todo el país. Bueno, pues la gente que estaba trabajando en otras comunidades autónomas ahora con la pandemia han vuelto a sus hogares. Uh-huh. Esto significa que la emancipación, entre comillas, porque muchas veces esta emancipación era compartiendo pisos, lo cual tampoco te permite pues tener un hogar a tu gusto ni tener tus propias normas, ¿no? Porque incluso las normas las tienes que compartir, pues ahora ya mucha gente vuelve a sus hogares. Sí, la mayoría de las familias nos sostienen, pero vamos a poder tener el día de mañana nuestra propia vida, vamos a poder crear una familia a quienes queramos. Es que no se puede, ¿no? Y esto al final va a repercutir en la propia economía, ¿no? Si nos ponemos a hablar de economía. Entonces sí que pedimos que a nivel social, sobre todo, los discursos se centren en esto, en la situación tan grave por la que estamos pasando y por la que vamos a pasar. Algo fundamental también, porque no estamos hablando a un corto plazo, se habla a un medio o largo plazo, pero es que lo estamos viviendo hoy. Señalas tú, Olga, el problema de esa invisibilización, ¿no?, que se da de la situación que viven los jóvenes, pero es que incluso se tiende a culpabilizarles. No es que estaban muy bien con los padres, bueno, no, es que tienen que desarrollar su proyecto de vida por sí mismos y esto parece que queda ahí como un poco en el aire y casi se les culpabiliza. Es que viven muy bien y no quieren salir, ¿no? Ojalá tuvieran esa oportunidad que hay que ofrecerles, no como un regalo, sino como un desarrollo de la vida que al final es la de todos, porque se habla las pensiones y es cuando únicamente nos fijamos en los jóvenes, ¿no? Es que los jóvenes somos todos y al final es un desarrollo social que tiene que ir parejo y adelante. Manuel, estabas comentando un poco los temas, nos has hablado de ese tema de la pobreza y creo que te he cortado un poco cuando estabas dando también otros datos a lo mejor significativos de ese estudio que nos gustaría conocer, al menos así a bote pronto, algún detalle. No, también, Olga, yo creo que lo ha señalado muy bien, ¿no? Hay una gran diferencia en la capacidad adquisitiva que tenemos de propiedades si nos vamos solos o si nos vamos acompañados, ¿no? Pero sí, la cuestión sobre todo es el tema de los contratos que tenemos, el empleo que tenemos, que es muy precario. La media estatal está un poco por encima de los 900 euros de salario medio. Fíjate que la media está por debajo del salario mínimo interprofesional. Y esto se explica muy fácilmente teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros contratos son parciales o temporales, ¿no? En precario, ¿no? Muy en precario. Claro, son todos muy precarios y pueden estar por debajo del salario mínimo interprofesional anual porque la mayoría de veces no trabajamos durante todo el año o trabajamos solo unas pocas horas, no una jornada completa. Entonces, claro, así ni siquiera tenemos capacidad de ahorrar, ¿no? Una capacidad, desde luego, que se pierde y que al final repercute en la economía, como decía Olga. Estamos hablando de datos pre-COVID. No sé si tenéis algún dato ahora de última hora de este tiempo de pandemia, aunque claro, habrá que analizarlo detenidamente y lo hablaremos sin duda en próximas semanas o en próximos meses, pero algo que estéis detectando en este tiempo después del confinamiento y en estos momentos. Sí, bueno, de hecho, sí. Olga, ve tú si quieres.
No, nada, lo único que quería comentar, un dato, pero a nivel estatal, es que 1 de cada 2 despidos se han hecho a personas jóvenes, bueno, a personas menores de 35 años. Ujú. Eso es, sí, durante el confinamiento ya teníamos varios datos, ¿no? En general se ha destruido empleo, sobre todo en población joven, ¿no? Como comentaba Olga. Y luego de la gente joven que no ha sido despedida, un 41% ha tenido que acogerse a un ERTE, que bueno, esta figura, según a quien preguntes, es estar en paro o no estar en paro, ¿no? Pero en cualquier caso, estar acogidos a ERTE. Y luego un 36% de la gente que quedaba todavía con un trabajo y que podía trabajar de ello, el 36% estaba en contrato temporal. Es decir, que durante la pandemia ya se dibujaba un escenario que dejaba muy claro que o bien estábamos en paro o bien lo íbamos a estar en muy poco tiempo. Y esto contando con la gente que tenía un contrato laboral, porque muchas personas jóvenes también lo que tenían eran prácticas extracurriculares, que no son un contrato laboral, que son prácticas extracurriculares que puedes cobrar 0, 300, 600 euros, o directamente trabajo sin contrato, que claro, ahí ya la vulnerabilidad pues brutal, ¿no? No necesitan ni despedirte, simplemente no vengas mañana y ya está, dejo de pagarte en negro. Uh-huh. Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado cuando salimos? Otro dato que sí tenemos ya de después del confinamiento, un 40% de paro juvenil. Es decir, desde el final de 2019, y por eso decía que era tan importante conocer todo el recorrido, desde el final de 2019, que teníamos algo más de un 20%, hasta 8 meses después, hemos doblado la tasa de paro en España. Esto en la anterior crisis, porque en 2008 también estuvimos un poquito por encima del 20% de paro juvenil cuando estalló la crisis, y tardamos 5 años, en 2013, en llegar a un 40% de paro juvenil, y luego los años siguientes llegamos a un 55%. Pero fueron 5 años. Aquí lo hemos conseguido en 8 meses. Entonces esto ya nos da una pista de cómo van a ir los próximos meses y años si no hacemos algo ahora. Bueno, es que estos son datos terribles y sobre todo aquí en Extremadura, que siempre tenemos una tasa mucho más alta incluso de jóvenes en desempleo. Olga, supongo que ya lo vais viendo como que va a ser un desastre auténtico. Sí, así es, y además se nota mucho cuando hablamos con las personas jóvenes que nos rodean, muy diferentes, ¿no? Lo mismo, con informaciones diferentes, con expectativas diferentes, de que ya lo hemos asumido. O sea, las consecuencias de la crisis del año 2008 todavía las estamos sufriendo, y ya sabemos que nos vamos a encontrar con muchas dificultades, y esto realmente afecta, sobre todo, quizá veremos los resultados dentro de unos años, pero afecta sobre todo porque no estamos pudiendo elegir ni siquiera pues nuestra forma de vida, ni o sea, qué modelo de familia queremos formar, si queremos formar familia o si no. Y luego también esto repercute muchísimo, está repercutiendo ya también en un tema del que siempre hablamos, que es el tema de la salud mental. Totalmente, salud mental, incluso en la propia especie, diría yo, porque se habla mucho de la necesidad, ¿no?, de que nazcan niños y demás, pero claro, en estas condiciones se va retrasando y todo eso genera una problemática que viene añadida, asociada y que nos afecta a todos y de lo que tenemos que estar pendientes. Por ello, os agradecemos que nos acompañéis, que nos deis esta fotografía prepandemia y momento de pandemia. Ya vemos que la cosa no va a mejorar, y me gustaría también que nos dejaseis cada uno algún mensaje de cómo podemos echar una mano o mirar de otra forma también a esos jóvenes que ahora parece que están en el ojo del huracán de todos. ¿Qué mensaje daríais? No sé, comenzamos, por ejemplo, con Manu y cerramos contigo, Olga. Vale. Pues yo diría a las personas que tienen capacidad de cambiar esto, que son quienes pueden legislar y que pueden aplicar políticas, que no regulen y no legislen sobre tópicos, no legislen sobre la fotografía que a veces dan los medios de un botellón en la playa, sino que regulen sobre las investigaciones y los datos reales, que hablan de cuál es el verdadero problema, que como siempre no es solo sanitario, no es solo de ocio, es social y económico. Algo fundamental. Olga, ¿qué mensaje dejamos desde aquí, desde Extremadura también? Bueno, pues siguiendo el mensaje de Manu, ya más en concreto refiriéndonos a nuestra comunidad autónoma, creo que desde las entidades juveniles, de los colectivos juveniles y también desde el Consejo de la Juventud hemos visibilizado a una juventud muy comprometida, lejos de lo que nos hacen creer las generalizaciones de que estamos siendo culpables, ¿no?, de que la crisis sanitaria continúe. Lejos de eso, hemos sido una juventud muy comprometida, que hemos estado desde el primer momento y donde se nos ha necesitado, algunas personas jóvenes a nivel profesional, otras personas a través del voluntariado,
y que necesitamos que nos tomen en serio, que somos futuros, pero sobre todo también somos presentes y merecemos unas condiciones de vida dignas y sobre todo que a la hora de elaborar políticas para la juventud se cuente con la juventud. Algo fundamental que parece básico, pero que después, bueno, hay muchas palabras, pero que contar, luego vemos que en la efectividad se hace más que complicado. Por ello os agradecemos que nos acompañéis hoy y cada semana, volvemos a hablar la semana que viene, Olga, y bueno, ya veremos cómo nos vamos organizando para que nos contéis todos estos temas. Olga Tostado, presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, y Manuel Ramos de la Osa, como presidente del Consejo de la Juventud de España. Un saludo a ambos. Muchas gracias. Hasta luego.